Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy, cuento con la grata presencia de Miguel Ángel Prestol Castillo, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad OIM, de Alejandro Moscoso, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad AP, y de José Pérez Gómez, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UNIBE. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el que me permitan compartir este conversatorio con tres de las más reputadas universidades del país en lo que tiene que ver con las escuelas de derecho. Y bueno, aquí lo que nos convoca en esta ocasión es que se ha creado la mesa de decanos en donde confluyen todas las escuelas de derecho por primera vez. Y evidentemente yo creo que Alejandro, tú como su director ejecutivo, ustedes habrán tenido una mística, una visión, una misión. ¿De qué es de lo que se trata la mesa, en honor a la verdad? Muchas gracias, Sergio Tulio. Ante todo, reitero el agradecimiento en nombre de mis colegas y en nombre de la Mesa Nacional de Decanos por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este importante espacio que de alguna forma significa un aporte importante a la comunidad jurídica dominicana. La Mesa Nacional de Decanos surge como una iniciativa, como tú muy bien señalas, de cada uno de los directivos de las escuelas y facultades de derecho del país, en el interés desde la academia, en este caso de manera muy puntual, desde la escuela de derecho y las facultades de derecho, poder generar un espacio de discusión que nos permita fortalecer la enseñanza del derecho en la República Dominicana y que además sea un espacio mediante el cual nosotros podamos, cuando me refiero a nosotros, a las facultades de derecho, claro, podamos aportar a este importante proceso de reforma que se está llevando en nuestro país en los últimos 10 años, a través de investigaciones, a través de propuestas legislativas y a través de discusiones al interno de cada una de nuestras instituciones. Miguel Ángel, Alejandro hablaba a través de procesos de investigación. Sin embargo, en el país hay una gran preocupación respecto al porcentaje que dedican nuestras universidades a las áreas de investigación. Es menos de un 1%. Precisamente ese es uno de los puntos esenciales que figura en el programa o el proyecto de esta Mesa Nacional de Decanos, a sugerir a las universidades, porque aun cuando ya determinadas facultades de derecho de diferentes universidades han contemplado cambios ¿verdad?, en el pensum, y los currículos están siendo sometidos a transformaciones imperadas justamente ahora por la ¿cómo se llama?, la evaluación de las universidades, la evaluación quinquenal en que está la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero específicamente el componente relativo a la investigación hay que enfatizarlo, porque las escuelas de derecho no pueden continuar con el sistema memorista tradicional de la enseñanza vertical del catedrático, donde vamos a decir, una sesión permanece prácticamente pasiva, escuchando al catedrático, que puede ser muy brillante, pero no todos, dependiendo del coeficiente intelectual de cada uno, va a captar en la medida en que se transmiten esos conocimientos, de los cuales muchas veces no hay ni la oportunidad de la discusión. Ahora, con el sistema horizontal de discusión y dinámicas de grupos, etcétera, ahora ha cambiado ya eso en el proceso actual, pero en el ámbito de la investigación todavía estamos a la saga, y tal como tú bien señalas, en realidad el porcentaje es muy limitado, muy bajo para lo que necesitamos en ese ámbito. De hecho, en el concepto de la educación en competencia que ahora nos impone el cambio de los del currículo universitario, realmente se precisa dar un énfasis particular al elemento de investigación. Claro, claro. Ahora, hay una cosa que no deja de preocupar, y es el número de estudiantes. O sea, muchas veces uno se pregunta, bueno, pero real y efectivamente en la República Dominicana habrán tantos profesores como estudiantes. O sea, esa relación que debe de haber entre la calidad del profesor y lo que debe de ser
la calidad del estudiante se está dando en nuestras universidades? Sergio Tulio, el problema presenta ribetes muy graves. Vamos a ver. Muy graves. Yo recuerdo que a raíz de la convocatoria que el licenciado Alejandro Moscoso nos hizo para formar la mesa de decanos, donde hay que reconocer realmente que ha sido y fue el ideólogo Así es. de esta institución que ya tiene una base institucional. Precisamente cuando discutíamos hace 4 o 5 meses en un hotel de la capital, recuerdo perfectamente que cuando se debatía la parte relativa a los estatutos que constituyen hoy la mesa de decanos, se hacía hincapié y se enfatizaba en la línea de tener que mejorar la calidad en la formación de los profesionales del derecho. Pero el asunto es mucho más grave desde el punto de vista de la gran cantidad de abogados que tenemos en todo el país. Claro, claro. Es un problema tan serio que requiere por lo menos que se establezcan controles y mecanismos, primero para acceder a la carrera, pero además creo que hemos caído lamentablemente en el aspecto de la superficialidad en la formación de los profesionales del derecho. Se tiene para mí la percepción por demás equivocada de que esta es una profesión fácil, y no lo es. No lo es. No lo es. Requiere de mucho estudio, de mucha disciplina, y tal como decía el profesor Miguel Ángel, el profesor, tenemos que una de las grandes debilidades que acusan las universidades nuestras es la parte relativa a la falta de investigación. Definitivamente que sí. Definitivamente. Pero, por fortuna, en el caso de la Universidad Iberoamericana, ya se han establecido fondos concursables Ya. y hay una disposición de muchos profesores precisamente de involucrarse en la parte relativa a la investigación. Pero déjame decirte algo. A mí no me preocupa la UNIBE, ni APEP, ni la OIM, porque son poblaciones estudiantiles en donde evidentemente tú la puedes controlar. Pero evidentemente que hay otras universidades de las cuales yo soy uno de sus egresados, que evidentemente nos debe de llevar al centro de la reflexión. Es decir, que una escuela de Derecho en la República Dominicana tenga, como por decir, 14.000 estudiantes. Yo creo que eso es como para que uno comience a ponerse mueve nervioso. a una gran preocupación. Porque existirá el material pedagógico, el componente humano, para poder formar a estos muchachos de una profesión que, tal y como tú estableces, no es fácil. Y es lo que nos enseñaron nuestros maestros. Se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Correcto. Y a quienes nos gusta la matemática, hemos llegado a la conclusión que no hay una cosa que más se parezca a la matemática que un abogado. Porque el abogado ejerce la profesión sobre la base del razonamiento. Esa es la realidad de todo esto. Entonces yo no sé, José, Sí. pero... yo entiendo, y en esto hay que decirlo con responsabilidad también. Hay una gran deficiencia de las autoridades nuestras. Definitivamente que sí. Una gran responsabilidad porque hay academias que obviamente no pueden No seguir califican. permitiéndose, calificando, precisamente para estar lanzando al mercado una gran cantidad de profesionales sin el más mínima formación para fines de la competencia. Una profesión como esta, donde hay un alto nivel de competitividad. Claro de que manera sí. que entonces se requiere mucha responsabilidad para enfrentar este problema. Problema que inclusive ya lo ha esbozado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el mismo vicepresidente de la Suprema, el doctor Rafael Luciano Pichardo, como una voz de alarma de que ha llegado el momento, y es parte de lo que se propone en la mesa de decanos, de que aquí se establezcan controles realmente efectivos para buscar mecanismos de control a esa gran proliferación. Que en una ocasión el presidente nuestro dijo que en nuestro país estábamos frente a una gran proliferación de doctores, y muchas veces también con muchos honores, y no se sabe hasta dónde esos honores realmente se identifican con la formación real del egresado. Definitivamente que Definitivamente. sí. Definitivamente que sí. Ahora, evidentemente que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. José hablaba, por ejemplo, de que esta es una profesión muy competitiva.
Sin embargo, tú te vas a Chile y te encuentras con un estudio en donde probablemente la República Dominicana sea el país que por cada 100.000 habitantes más abogados tenga. Tiene 60 abogados, tiene 360 abogados por cada 6.000 habitantes. Pero eso es para París, uno. París tiene 67 abogados, de acuerdo a la última información que tengo del Ministerio de Justicia, por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros tenemos mucho más abogados Relativamente que Francia, París. que París. Que Claro, tiene más habitantes. guardando que la República diferencia Dominicana. poblacional, exacto. Pero indudablemente que tenemos una cantidad excesiva de estudiantes de derecho. Ahora bien, la discusión que se da en este momento es: ¿debemos regular el ejercicio de la profesión o debemos regular el ingreso a las facultades de derecho? Nosotros planteamos, y esto se hizo a través del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, que de alguna forma ha colaborado con la mesa de decanos, una propuesta sobre la necesidad de establecer el proceso de pasantía en la República Dominicana. Perdón, propuesta que nosotros como fundación estamos apoyando en su totalidad. Es decir, la mayoría de los países europeos, o todos, exceptuando España, que ingresó al sistema ahora, tienen un proceso de regulación, igualmente Estados Unidos, donde el individuo, luego que egresa de la Facultad de Derecho, tiene que pasar por un proceso donde demuestre que tiene las habilidades, la competencia para poder representar intereses tan importantes de una persona como es el patrimonio, la vida y la libertad de un individuo. Claro. Es decir, estos intereses no pueden ponerse en manos de cualquier persona. En consecuencia, nosotros debemos de alguna forma preocuparnos por fortalecer el ejercicio de la profesión del derecho. Yo concibo un Estado moderno con los niveles de servicio público que da. Y el servicio jurídico es un servicio público. Definitivamente. Y además el abogado, la formación original del abogado, el manejo de las teorías, de los principios del derecho, se adquiere en la universidad. Y esos egresados de la Facultad de Derecho son los futuros jueces, porque la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela Nacional del Ministerio Público, no tiene las condiciones para volver a formar a un profesional de derecho. Claro que no. Tiene que venir con una base. No, se le está creando un gran problema a esas instituciones. Por ejemplo, yo he entrevistado en estos días al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, a la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y al director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y ellos me dan datos que de verdad son desastrosos. Por ejemplo, el primer concurso que se hizo para ingresar a ser el juez de paz, concursaron mil candidatos, solamente calificaron 17. Pero tú te vas a la Oficina Nacional de la Defensa Pública y te encuentras con porcentajes similares. Te vas a la Oficina Nacional del Ministerio Público, a la escuela, y la verdad es que te encuentras con una situación parecida. Entonces, que hay un problema, señor. O sea, que hay un problema. Es decir, nuestras universidades probablemente no estén cumpliendo con, o vamos a decir, muchas de nuestras universidades no están cumpliendo con una serie de condiciones que son obligación sine qua non para que el egresado de una facultad de ciencias jurídicas, oye, sea digno de la profesión que representa. Y yo te hago la pregunta porque en el caso de los tres, pero me estoy refiriendo a ti, Miguel, tú eres un académico y tú has hecho de la academia tu fundamento. O sea, evidentemente hay un problema inclusive en lo que es la estructura de los pensos que se han quedado desfasados. ¿Cómo vamos a unificar todo esto? Pero yo quería decirte algo también que no está desvinculado de este enfoque, y es que sería injusto que nosotros solo nos circunscribamos a, digamos, enjuiciar la calidad con que trabajan la generalidad de las escuelas de derecho. Eso es verdad. No podemos Eso es verdad. distanciarnos de la realidad de la educación en la República Dominicana. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuál es la calidad de los bachilleres Eso es verdad. que van a nuestras puertas, a las universidades, a nuestras escuelas de derecho, queriendo ingresar a las mismas
bajo el concepto de una supuesta vocación que tampoco ha sido establecida, porque ahora la Secretaría de Educación Superior ha establecido la prueba POMA, ¿verdad?, donde es una prueba diagnóstica que pretende descubrir aptitudes, etcétera. Sin embargo, todavía, al día de hoy, por lo menos en la universidad que yo represento aquí, no veo que hay una práctica o un resultado como tal de esa prueba POMA con relación a los estudiantes que van a las distintas escuelas en procura de ingresar a las mismas. Con el derecho ha sucedido aquí en Santo Domingo que por cualquier circunstancia de un proceso muy sonado, y en donde inclusive se publican a veces los altísimos honorarios que perciben determinados abogados, bueno, pues se corre el concepto de que se trata de una profesión atractiva, ¿sabes? Desde el punto de vista de lo que puede un profesional obtener, ¿verdad? Porque un gran cirujano, un médico, puede que una gran operación perciba tales o cuales, pero no todos los médicos son grandes cirujanos. Un gran arquitecto que va a hacer una obra X, un ingeniero civil, pero bueno, entonces surge el concepto generalizado de que el abogado puede tener altos ingresos, y digo, se me ocurre pensar que desde el punto de vista del mercado es una de las causas que tan masivamente se lance gente a querer estudiar leyes. En otro caso se dice, bueno, ese no da para estudiar para las matemáticas, la física, etcétera, y a falta de ir a otra área de la humanidad se mete a estudiar derecho, a estudiar leyes. Otros dicen, no, porque me gradúo y sobre la marcha me voy haciendo abogado realmente. Bueno, son diferentes conceptos que cursan en tal sentido. Sin embargo, creo que es una responsabilidad, como bien lo decía el doctor Pérez Gómez, tanto del Estado como de las universidades, de por lo menos regular el ingreso a la carrera, al estudio de la carrera, y también, digamos, las vocaciones, de cubrir las vocaciones, claro, y todo eso. Sí. Aparte del problema ético, que no puede distanciarse tampoco. Es decir, que en el marco de la valoración de quién quiere estudiar derecho, hasta eso hay que tomarlo en consideración, para entonces también las universidades poner un mayor énfasis en esa faceta, porque no solamente es el grado de baja formación, y uno se da cuenta incluso en el ejercicio profesional, cuando uno recibe los escritos de algunos otros colegas, que a veces uno dice, bueno, caramba, la secretaria tiene que tenerle más cuidado a la secretaria que digitó ese trabajo, pero naturalmente el abogado se supone que lo revisó. Entonces, no cabe duda que las deficiencias son ostensibles, son alarmantes, ¿sabes? Sin duda alguna, pero no cabe duda de que la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas de Derecho está tratando precisamente de hacer una aportación en este campo, y además hay que confluir, vuelvo a decir, en la educación elemental y media, la educación básica, buscar la manera de que nos puedan enviar a las universidades una mejor calidad de bachilleres, que ha ido descendiendo considerablemente, o sea, el bachillerato, la formación media. Y entonces usted ve esos estudiantes que ingresan a la carrera de Derecho a veces, que uno trata de evaluarlos. Los que llegan al principio, yo normalmente tengo una reunión con los de nuevo ingreso, y le hago preguntas de historia, le hago algunas preguntas que están perdidos en el espacio, en muchos casos, ¿verdad? De manera que, indudablemente, hay que prestarle una seria atención. Ahora, el punto delicado en esto, Sergio Tulio, es el que hay quienes dicen, bueno, lo ideal sería que se cerraran una serie de escuelas de derecho y quedaran 2 o 3 escuelas que tienen exigencias en términos de ingreso y de calidad. Pero bueno, ¿cómo nos veríamos frente a la Constitución de la República y la libertad de la enseñanza? Ahí va a haber un conflicto. ¿Sabe? Habría un conflicto. Entonces, lo que sí se puede es regular. Ahora, a mí se me ocurre hacer la siguiente pregunta. Evidentemente hemos estado hablando de a lo que se debe de someter el aspirante a estudiar Derecho. Ahora, en la República Dominicana existen unos 43 centros de educación superior diseminados en unas 67 centros en todo el país.
Hay alrededor de 320.000 estudiantes en todo el país. Hay alrededor de unos 11.500 profesores. ¿Han contemplado ustedes la necesidad de, así como se pretende evaluar, o se está aspirando a que se sometan a evaluaciones a los que aspiren a estudiar Derecho, también a evaluar a los que aspiren a ser profesor? José. Sí, ciertamente. Porque esa es la otra cara de la moneda. Claro. Vamos a ser justos. Esa es la otra vertiente del Porque del tú problema. decías que hay que sacrificarse mucho, y es verdad. Por ejemplo, lo que aquí estamos, nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana a leer, por lo menos lo que aquí estamos. Sí. Y no sabemos qué hora acostamos, y generalmente leemos antes de dormir. Esto no es fácil. Ahora, se someten, por ejemplo, a lo que ustedes se han venido sometiendo, los profesores, los demás profesores. Yo quiero manifestar mi coincidencia con lo que ha dicho Miguel Ángel Prestol. Que tiene mucho En sentido. el sentido, sí, de que lo que estamos analizando aquí, desde el punto de vista de lo que es la formación de profesionales del derecho, no deja de ser en cierto modo una expresión de la crisis profunda que acusa también el sistema de educación. Y realmente apenas cuando uno recibe estudiantes de primer año, los niveles tan bajos de formación, donde lamentablemente el profesional nuestro, los estudiantes nuestros casi no leen. Y esto requiere, en cuanto a los aspectos relativos a la profesión del abogado, he escuchado con frecuencia decir, a recomendar, no, estudia Derecho, que tú te haces abogado en la práctica. Y eso es un absurdo. Definitivamente. Si no se tiene una sólida formación, no hay el contenido técnica, filosófico de todo esto, entonces resulta, eso es lo que va entonces al mercado en la formación, con todas las debilidades que tiene. Pero ciertamente la otra vertiente del problema es también la que tiene que ver con los profesores. Ciertamente, en el caso de los profesores, yo creo que hay un problema a nivel de las universidades, y es que la gran mayoría de los profesores se trata de profesores por hora. O sea que falta esa vinculación con la academia, y no se trata quizás muchas veces de tener profesores a medio tiempo. Esta es una profesión que, por lo menos en el caso de los profesores, no siempre buenos profesionales del derecho disponen de tiempo para justamente hacer su aporte. De hecho, en gran medida los tenemos, todas las academias creo que lo tenemos, pero falta esa vinculación con la academia, y de manera que pueda realmente tener uno la oportunidad de que se puedan formar mucho mejores profesionales. Ese crea al mismo tiempo, lamentablemente, un espacio a muchos profesores que ciertamente no tienen esos grandes niveles de formación, pero de que ciertamente entiendo que casi todas las academias, y ya como una exigencia, como señalaba Miguel Ángel, de la Secretaría de Estado de Educación Superior, están exigiendo un mayor rigor en la selección y en la evaluación de los profesores. Tanto es así que en la gran mayoría de las universidades se requiere, por lo menos para impartir docencia, una maestría, un doctorado. Yo creo que en ese aspecto, Sergio Tulio, se está mejorando. Las universidades están trabajando y se está mejorando ese aspecto. Qué bien. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este excelentísimo conversatorio. Alejandro, ¿qué ustedes evidentemente ustedes han hecho el diagnóstico y ya ustedes han venido construyendo el pronóstico y el tratamiento, vamos a verlo así. Ahora, ¿qué ustedes se han propuesto para el 2008? Sí, mira, antes de darte una respuesta a esto, quisiera retomar la última pregunta con relación a la necesidad de fortalecer la parte docente
de las universidades y que nosotros tenemos previsto como línea de acción en este sentido. Indudablemente que al margen de esa realidad que citaba el profesor Pérez Gómez, hay otros factores que también inciden. Es decir, nosotros tenemos docentes, por ejemplo, que imparten docencia en cada una de nuestras universidades. Eso no es posible. Tenemos docentes, por ejemplo, que imparten derecho civil, derecho penal, derecho comercial. Digo, eso es increíble. Partiendo de la complejidad del mundo jurídico. Eso es increíble. Ya nosotros nos encaminamos, el nuevo perfil del profesional del derecho es hacia la especialización. Definitivamente. Hay que olvidarse de la generalidad, es decir, es imposible que los conocimientos de la ciencia jurídica puedan ser asimilados en todas las áreas por un individuo. Entonces uno tiene que concentrarse en un área. En ese mismo sentido, los docentes tienen que concentrarse por asignatura, que pienso que es una también de las falencias en el aspecto de la metodología de enseñanza. ¿Qué nosotros nos hemos propuesto? Y ya retomando tu pregunta, con relación al plan estratégico nuestro de cara a cumplir con los objetivos que le dan origen a la Mesa Nacional de Decanos. En primer orden, trabajar con las instituciones que tienen que ver con la formación, con el ejercicio de la formación del derecho. Empezamos a realizar encuentros, espacios de discusión, seminarios, talleres, conferencias internacionales, por ejemplo, con el Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Por qué no firmar algún tipo de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, con el Colegio de Notarios, con el Ministerio Público, para de alguna forma nosotros, desde nuestras posiciones, cada uno como directores de las facultades y escuelas de derecho, poder contribuir? En nuestras facultades están el conocimiento. Si la mayoría de los profesores de nuestras universidades son Ministerio Público, o son jueces, o son defensores públicos, miembros de la Policía Nacional. Esas personas pueden utilizarse para generar espacio de discusión. Otros puntos que hemos planteado de cara a lo que sería nuestra línea de acción en el 2008 sería el fortalecimiento del cuerpo docente. Eso es excelente. Esa preocupación, es decir, la necesidad de exigirle al cuerpo docente ciertos niveles de formación y de capacitación. Un tema neurálgico y que pienso fue uno de los temas que más motivaron la creación de la Mesa de Decanos es la unificación de los planes de estudio. Nosotros ahora, ¿hasta dónde eso podrá ser posible? Es posible. Porque todas las universidades tienen su oferta. Pero es posible. Nosotros sentaríamos un precedente en los países de Latinoamérica que están en la misma situación nuestra. No hay una unificación en su currícula, en su plan de estudio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, el derecho se divide en dos grandes ramas: el derecho privado y el derecho público. Claro. Entonces, no es posible que en UNIBE y en OIM y en AP existan tres programas distintos de derecho penal, para ponerle un ejemplo, o de derecho administrativo, programas distintos con bibliografía distinta. Eso no es posible, porque es el mismo derecho. Ahora bien, habría que ver el enfoque, guardando el enfoque, la naturaleza de cada una de nuestras instituciones como academia, es decir, en qué están concentrados. Yo pienso que podemos unificar los planes de estudios, podemos tener la misma malla, podemos tener el mismo cuerpo de asignatura. Lo que va a variar es la filosofía de cada universidad. Por ejemplo, nuestra universidad, la Universidad AP, se concentra en el área de los negocios y de la administración. Bueno, pues nosotros nos vamos a concentrar en el área del derecho, en el derecho del comercio internacional, por ejemplo, el bursátil, toda esa área. Derecho mercantil, derecho a la propiedad intelectual, y así sucesivamente cada institución de acuerdo a su filosofía. La unificación de los programas. Eso es importante. Es decir, yo recuerdo la iniciativa que incluso se tuvo desde la FINCUS en una ocasión de coordinar con las facultades de Derecho la unificación de los programas de Derecho Procesal Penal a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que no se logró. No, señor. No se logró, pero ahora nosotros pretendemos sí lograr ese objetivo, ir mucho más allá. Es decir, toda una línea de acción que estamos seguros va a redundar en provecho de la Administración de Justicia en la República Dominicana, porque yo no concibo, y esto es un razonamiento muy particular,
el desarrollo del sistema judicial en ningún país si no se hace de manera sistémica, si no se hace de manera integral. Si nosotros fortalecemos a los jueces, al Poder Judicial, y no fortalecemos al Ministerio Público, el sistema no funciona. Definitivamente. Si fortalecemos estas dos instituciones, no fortalecemos el ejercicio, la producción del derecho, el sistema no funciona. ¿Qué es lo que es un pasa, asunto sistémico, integral. Entonces no podemos excluir a los otros sectores de la reforma judicial, sino que es un problema de todos lo que tenemos que ver en las estructuras judiciales y de todos los que impactamos en el sistema de administración de justicia. Y yo creo que eso va a traer como consecuencia el que inclusive se depuren muchas de las escuelas, pero también muchos de los profesores. En la medida en que tú comiences a especializar áreas, definitivamente que ahí tendrán que ir los especialistas. Evidentemente eso servirá para depurar todo lo que no ande bien. Ahora, ustedes como mesa de decanos en el año 2007, el año pasado, ustedes tuvieron un gran impacto. Ustedes comenzaron caminando y abriendo la puerta grande. Comenzaron haciendo una propuesta de reforma constitucional, en donde inclusive ustedes ahí coinciden con la Fundación Institucionalidad y Justicia en algunos de los aspectos. Así es. Por ejemplo, en lo que es la composición eventualmente del Consejo Nacional de la Magistratura, y también con lo que tiene que ver con la composición o la creación de un órgano de gobierno a lo interno del Poder Judicial. Nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia, en nuestra propuesta estaba que en esa democratización del Consejo Nacional de la Magistratura, también formara parte la mesa de decanos. ¿Cuál es la visión de ustedes? O sea, frente a todo lo que probablemente continúe en este año, luego de que pasen las elecciones, porque la verdad es que la reforma de la Constitución ya eso es un inminente, es una necesidad, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Miguel Ángel, ¿cómo tú ves todo esto? Bueno, indiscutiblemente, esa iniciativa de Finjus, esa propuesta me pareció interesante porque justamente nos tiende a darnos presencia como grupo organizado en interés de velar por la buena marcha del derecho. No, y la academia. La academia, sí, porque desde luego, en la medida en que tratamos de que la academia eleve su calidad y en consecuencia podamos tener un perfil de un profesional del derecho de mejores condiciones, mejores calidades, con un juicio, con un criterio de juicio crítico, un profesional acorde además con las necesidades del país, con los requerimientos de la sociedad, etcétera, pues al mismo tiempo buscamos la manera de incidir en que también la aplicación de la ley camine por el ámbito correcto. Y desde luego en la reforma que proponía la Mesa Nacional de Decanos se proponía un Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Correcto. Era un Consejo Nacional. Este Consejo tenía una serie de facultades Correcto. que iban un poco más allá del actual Consejo Correcto. Nacional de la Magistratura, que como sabemos es un organismo ad hoc que, ¿verdad?, dedicado, es decir, limitado a funciones muy específicas, muy puntuales, cuando se trata de elegir a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, claro, en un ámbito muy limitado. De manera que me parece interesante particularmente esa propuesta que, ¿verdad?, y nosotros como Mesa Nacional de Decanos debíamos agradecer. En realidad, pero de lo que se trata fundamentalmente en cuanto a lo que respecta a nosotros es el interés de que podamos institucionalizarnos, que en el ámbito del Poder Judicial, imagínese usted lo que significa para la sociedad una óptima administración de justicia, claro. donde se hagan las cosas como manda Dios, es decir, como dice la ley, pero al mismo tiempo a cargo de curiales, a cargo de ministros y abogados idóneos, personas con calidad para desempeñar cada una de las funciones a su cargo. Ahora,
Alejandro José decía algo interesante y es de que la mesa tiene una visión, digamos que integral, respecto a lo que son las deficiencias y respecto a lo que serían eventuales diseños de políticas públicas que vayan dirigidos al fortalecimiento del estudio del derecho, en fin. Me llamó mucho la atención lo que él planteaba de consultarle a los jueces, al Ministerio Público, porque muchas veces son estos los que más cuentas se dan de cuáles son las deficiencias reales de quienes se gradúan de Derecho. ¿Cómo ustedes pretenden diseñar todo esto? Porque no es fácil, ¿eh? Es verdad que hay un sistema de justicia y que los abogados somos sus auxiliares, pero la verdad es que cuando nos juntamos todo eso es una verdadera garata lo que se arma muchas veces, en donde nos limitamos a acusarnos unos, a acusarse otros, en fin. Valdría la pena ver cómo ustedes diseñan todo esto, ¿eh? Porque no luce fácil. Sí, pero yo coincido en el enfoque que hace Alejandro, de que la mesa de decanos, uno de sus proyectos, justamente para el año 2008, es crear acuerdos de carácter interinstitucional. Eso es fundamental. Eso es básico. En lo que concierne al aspecto de los jueces, acuerdos más o menos con la misma Suprema Corte de Justicia, como más alto tribunal de la República, y también en coordinación con la propia Escuela Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al aspecto del Ministerio Público, yo creo que hay dos instancias que donde eso se puede perfectamente manejar. Procuraduría General de la República y una institución que evidentemente se ha fortalecido y ha sido realmente impresionante el trabajo que se está haciendo, que es el caso de la defensa pública. Definitivamente que de manera que ese tipo de acuerdo y ese tipo de trabajo a nivel de jueces, de Suprema Corte, Procuraduría, Escuela Nacional de la Magistratura y Defensoría Pública, yo creo que realmente se puede lograr establecer líneas para más o menos orientar en qué medida la mesa de decanos puede hacer ese tipo de coordinación a lo que se refiere con respecto a estos diferentes componentes de lo que es la administración de justicia. Ciertamente, como Alejandro apuntó, no es posible lograr la administración efectiva en un sistema judicial si no es con el aspecto que tiene que ver, que involucre jueces, Ministerio Público y Defensoría Pública también, ahora en el nuevo ordenamiento procesal penal. Y al mismo tiempo quizás ir despejando esa idea que a veces preocupa, de que tanto una institución, un organismo como otro se echa la culpa al otro. Es decir, hay que las deficiencias, eso, ¿eh? Exactamente, las deficiencias no las tengo yo, las deficiencias se acusa en otro orden. Y yo creo que eso no es conveniente. Yo creo que eso tiene que ser producto de un trabajo integral. No, hay que tener una visión institucional y no personalizar nada. Totalmente institucional. Porque ahí es que comienzan los problemas y los conflictos. En términos institucionales, yo creo que esa misión se puede perfectamente lograr y es parte de uno de los propósitos objetivos de la mesa de decanos. Ahora, yo quiero volver al área de la investigación. Por ejemplo, nosotros hemos venido monitoreando lo que son las políticas de publicaciones de las escuelas del derecho en la República Dominicana, y la verdad es que han sido deficientes. Es decir, en la República Dominicana no hay cultura, por lo menos en nuestras universidades y más en nuestra escuela de derecho. Pudiendo reproducir importante bibliografía, pero definitivamente con los que sí. Y sobre todo por toda esta transformación y por todos estos modelos que nosotros hemos venido asumiendo en cuanto a lo que ha sido los procesos de reforma judicial. En fin, la República Dominicana tiene buenos argumentos como para poder escribir varias obras en ese sentido. Y yo hago la observación. Por ejemplo, nosotros en la Fundación de Institucionalidad y Justicia, tú desde el comisionado, nosotros en los últimos 3 años hemos publicado más de 60 trabajos, tanto ustedes como nosotros. Yo creo que ninguna escuela de derecho tiene ese récord que tiene el comisionado y que también tiene la Fundación de Institucionalidad y Justicia. Pero yo me refiero a investigaciones no solamente que vayan dirigidas a motivar al estudiante, sino también al profesor. ¿Qué ustedes han diseñado en ese sentido? Sí, mira, precisamente uno de los puntos dentro del plan estratégico es incentivar la producción bibliográfica. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la UNF,
bueno, tu hermano Castaño era el director de la revista, el Ministerio Público, y yo coordinaba una parte. Y recuerdo el trabajo tedioso que era poder incentivar que los docentes nos escribieran algún artículo para esta revista. Y en la Ucamaima existía otra revista, en la Pucamaima, en UNIBE. De alguna forma yo pienso que la mesa de decanos tiene un papel importante en incentivar que nuestros docentes, de manera muy particular los de cada una de nuestras facultades de Derecho, puedan hacer aportes bibliográficos, porque muchas de nuestras universidades tienen muchos docentes con calidad para esto y con los recursos necesarios para poder incentivar la producción bibliográfica y que sirva también estos materiales de texto, por ejemplo, en la enseñanza de nuestras universidades. UNIBE tuvo una iniciativa importante hace unos años donde incentivaba a los docentes a realizar material bibliográfico que luego servía, aunque uno no debe circunscribirse a un material de texto, pero servía como la base teórica para iniciar como una hipótesis de trabajo. Exacto, el proceso de metodología de enseñanza en una asignatura determinada. Es decir, que para nosotros es una prioridad incentivar la producción bibliográfica y usar los recursos docentes de los cuales disponemos en cada una de nuestras escuelas y facultades de Derecho. Qué bien. Ahora, el magistrado Subero Isa va a hablar mañana, 7 de enero, en lo que es nada su discurso tradicional de año, en el marco del Día del Poder Judicial. El magistrado ha lanzado una propuesta de la segunda ola de la reforma judicial, que evidentemente yo creo que esa propuesta inclusive de una u otra forma lo involucra a ustedes, a la mesa de decanos, porque entre sus propuestas está que la mesa de decanos forme parte de algunos órganos respecto a lo que él está proponiendo. ¿Cuál es la visión de ustedes, Miguel Ángel, en ese sentido? ¿Apoyan ustedes ese lanzamiento, esa segunda ola de reforma? ¿Qué ustedes esperan, en fin? Bueno, la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuela de Derecho indiscutiblemente estará presta a corresponder a cualquier iniciativa que plantee la Honorable Suprema Corte de Justicia en interés precisamente de que hagamos la aportación que se crea necesaria, que podamos hacer en tal sentido, para buscar la manera de mejorar todo lo que tienda a, digamos, a la administración de justicia en términos de las distintas áreas que hoy día preocupan a la Suprema Corte y que forman parte de lo que se llama la segunda ola de reformas. Naturalmente, yo me permito de manera, digamos, particular expresar un punto de vista respecto de las reformas que se llevan a cabo, porque ahora hablo no solo como académico, sino como abogado de ejercicio. Entonces, a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia debe preocuparse también, quizás en esta segunda ola, por un monitoreo más efectivo del desenvolvimiento y, digamos, de los integrantes del órgano judicial, digamos, de la judicatura como tal. Sí, los sistemas de evaluaciones también. Los sistemas de evaluaciones, fortalecer ese aspecto. Y, desde luego, la Mesa Nacional de Decanos puede formular algunas ideas, ¿verdad?, en ese campo para, digamos, hacer más efectiva la evaluación de los administradores de justicia en la actualidad a diferentes niveles, porque uno caminando por las distintas jurisdicciones, sobre todo del interior del país, en distintas localidades lejanas a la capital, se encuentra con estilos distintos. Por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal, hay magistrados en el interior que entienden que en la audiencia preliminar o en la audiencia de conciliación no hace falta que esté el acusado o la persona que está imputada, porque eso es un atentado, que sus abogados resuelven ahí. Pero eso es un atentado. Pero como le digo, parecería como que cada quien tuviera su librito, y eso no puede ser. Hay que establecer normas, y esas normas tienen que ser monitoreadas y mantenidas por la Suprema Corte de Justicia. Digo, es una simple referencia que lanzo, pero para que se tenga una idea de
como que las cosas hay que tratar de darles un seguimiento más cuidadoso en distintos aspectos. Aparte de que le puedo decir que la Defensoría Pública quizá es uno de los mecanismos novedosos judiciales que ha dado mejores resultados. Claro. Yo puedo decirle, yo como abogado, cuando ejerzo en el área penal, que prefiero enfrentarme a un veterano abogado que a un defensor, que a un defensor público. Se lo digo. Pero es así hasta tal punto. Yo pienso que como ellos se iniciaron con la implementación del Código Procesal Penal, yo creo que nacieron sin contaminación. Entonces son los que mejores han sabido interpretar lo que es el nuevo modelo. No conocían el viejo, el anterior. Sí. Entonces arrancaron con el nuevo modelo y son los que mejor evidentemente lo han sabido interpretar. Pero nos quedan 2 minutos, señores. Y yo quisiera, José, que tú me dijeras en 1 minuto, a los fines de que nuestro director de la mesa de decano concluya, ¿cuáles son los retos del sistema de justicia en este año 2008? Bueno, ya que hablamos de la segunda ola de reforma que ha realizado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo siempre veo el problema estrechamente vinculado a la reforma constitucional. Definitivamente. De una expresión que tú utilizaste, de la democratización del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. De manera que teníamos que ver hasta dónde en esa reforma nuestros políticos estarían, renunciarían, si es que cabe la expresión. Los desprendimientos son dolorosos. Exacto, muy dolorosos. Y entonces de esa composición, hasta dónde dentro de esa democratización podríamos entonces que se incluya la presencia del Colegio de Abogados, la misma mesa de decanos. La mesa de decanos. Es decir, pero yo creo que eso es una corriente ya en toda sí, yo creo que está llamado eso también no a imponerse. Definitivamente. Pero ciertamente esa segunda ola de reforma supone un compromiso y un reto mucho mayor de la Suprema Corte de Justicia. Claro. En el sentido de, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, donde está la formación de los jueces, tratar de lograr no solamente una mejor formación en los jueces, y coincido plenamente con Miguel Ángel en el sentido de una mayor supervisión y un mayor control. Claro. Y una mayor evaluación de los jueces que están saliendo de la escuela. No, y también diseñar políticas que vayan dirigidos a programas efectivos de consecuencias, sistemas de consecuencias. Definitivamente. O sea, todavía el Poder Judicial sigue siendo deficiente en múltiples áreas y también respecto a lo que es la integridad de un sector de quienes integran ese importante poder. Eso lo sabe todo el mundo y bueno, y sabemos que la Suprema está haciendo sus esfuerzos, pero no han sido suficientes esos esfuerzos. Ese es el gran reto realmente. Esa es la realidad. Nos quedan 30 segundos. Bueno, en 30 segundos podría decirte que desde la mesa de decanos estamos comprometidos con el proceso de fortalecimiento de la administración de justicia en la República Dominicana. Nosotros entendemos que un país donde se pretenda fortalecer la democracia, donde se pretenda de alguna forma incentivar el desarrollo económico y social, no puede hablarse de estos 2 factores si no hablamos de un poder judicial accesible, confiable y que respete el verdadero Estado constitucional de derecho. Miguel Ángel, Alejandro, José, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me hayan permitido compartir todo esto y bueno, y le deseo el mayor de los éxitos. Yo creo que era una necesidad en la República Dominicana que la academia confluyera ya y bueno, y eso fue lo que se logró y desde ahí bueno, ustedes están haciendo múltiples y muchas cosas. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.